Salmo 119. ¿En qué estrofa estamos? ¿Vamos? Ah, sí, gracias. Los niños, o las niñas en este caso, pueden salir a su tiempo de clase hoy día con la tía Ashley. Felipe, tú te quedas acá. Los niños nomás. ¿En qué estrofa estamos, hermano? ¿Cuál? La 11ª. La número 11. ¿Dónde estamos entonces respecto del Salmo? ¿En qué parte del Salmo estamos? Si es la 11ª. En la mitad. ¿Por qué? Porque recuerde que el Salmo tiene 22 estrofas. ¿No es cierto? Entonces llegamos a la mitad del Salmo. Gracias. Mire lo que dice el Salmo. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, porque no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guarda los testimonios de tu boca. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por su palabra. Y Señor, por favor, hable a nuestras vidas hoy por medio de ella. Lo pedimos, Señor, Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Quizás no todos van a entender lo que voy a decir, pero quizás algunos sí. Si yo dijese lo siguiente, voy a tratar de usar la entonación. Si yo dijese lo siguiente, por poquito, ¿en qué pensaría usted? ¿En qué, Leo? Lucha libre, ¿no? Antiguamente, yo debo reconocer que hace casi 20 años atrás o 15 años atrás, a mí me gustaba mirar un programa de lucha libre que transmitía un canal, creo que era La Red, todos los días sábado, sábado y domingo. ¿Sí? Y uno de los relatores en español, no sé si era el mexicano o el ecuatoriano, usaba esta expresión siempre. Cuando casi uno de los luchadores estaba vencido por otro y venía ¿cómo se llama? El referee, el árbitro, y se metía, ¿no es cierto? Usted sabe que para dictaminar el triunfo o la derrota de un luchador, lo que había que hacer era golpear 3 veces con la palma de la mano abierta sobre la lona. Entonces empezaron a contar 1, 2, y generalmente llegaban al 2 nomás, pues. Ah, el luchador estaba vencido, ya no había forma de que ese hombre se volviese a levantar porque le habían pegado con sillas, con bates de béisbol, con tapas de tarro de basura. Lo habían tirado sobre mesa, le habían caído encima, lo habían pateado, le habían hecho de todo. No había forma que ese hombre se volviese a parar. Pero cuando el referee empezaba a golpear, ¿no es cierto? 1, 2, él hacía un movimiento y despegaba sus hombros, porque la idea es que los dos hombros toquen la lona, despegaba uno de sus hombros y paraba el conteo. Y este relator, ¿qué es lo que gritaba? ¡Por poquito! Siempre era lo mismo. Y a mí me gustaba verlo. Que debo reconocer que yo desde niño, yo veía los Titanes del Ring. Los de mi edad se acordarán de eso. ¿Ah? Se acordarán de eso. Y la verdad que las luchas son luchas arregladas, ¿no? Están más maqueteadas las luchas. El problema es cuando dentro de la maqueta algo sale mal. Porque cuando algo sale mal, un luchador se ve afectado de muy mala manera. De hecho, varios luchadores tuvieron que retirarse de la lucha libre porque algo dentro de la maqueta salió mal. Cuando estaba
estudiando esta sección del Salmo, me acordé de esta expresión, por poquito. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver? Mire conmigo, por favor, un momento. ¿Cómo dice en el verso 87? Usted dirá, pastor, la sección comienza en el 81, ¿no cree que nos adelantamos mucho? Sí, pero es que para dar el contexto, ¿no? Mire lo que dice el 87. Casi, ¿qué cosa? Me han echado por tierra. Casi me han echado por tierra. Hermano, ¿en qué piensa usted cuando alguien dice casi? ¿Qué es casi? ¿A qué me refiero? ¿A qué nos referimos nosotros cuando decimos casi? Casi me duermo al volante. Por poquito, ¿no? Casi me duermo al volante. ¿Me dormí? No, casi. Espero que no les pase a algunos. Casi me caso. ¿Se casó? No, casi. Vino el Señor antes. Yo sé que hay varios que están orando que Señor ven, pero no todavía. Ven en diciembre. Ven en enero el próximo año, ¿no? Casi me muero. Estuve muy enfermo, muy grave en el hospital. Casi me muero. Casi vi la luz. ¿La vio? No, casi. La idea del casi es estuve a punto de. Eso es básicamente. Estuve a punto de. Por poco casi llego a esa situación. Pero en definitiva, no sucedió. No pasó. No pasó. Eso es lo que en un sentido el salmista dice acá, ¿no? Casi me han echado por tierra. ¿Quién es? ¿Quiénes casi me han echado por tierra? Verso 85. Los soberbios me han cavado hoyos. ¿Se acuerda que ya antes, en un versículo antes, en un par de estrofas antes, hablaba de los soberbios que maquinaban mentira contra él? Forjaban mentira contra él. Sigue la idea. Es interesante, la expresión soberbios se repite varias veces en este salmo. Y siempre tiene que ver con personas que están lejos de la palabra de Dios. Siempre tiene que ver con personas que no atienden al consejo de la palabra, que no obedecen a los mandamientos del Señor, que no se mueven según los estatutos de Dios. Pero también se acuerda que definimos los soberbios como personas que se paran en una posición elevada, de altura, que no tienen ningún respaldo moral, pero desde esa posición miran con desprecio al resto de la gente, porque pareciera que son más sabios que los demás, pareciera que saben más que el resto. Bueno, estos hombres, los soberbios, dice el texto, me han cavado los soberbios, me han cavado hoyos. ¿Y cuál es la idea de cavar hoyos? ¿Para qué? Es una expresión que se reitera varias veces en la Biblia. ¿Cuál era el sentido de cavar hoyos? Bueno, generar trampas, generar lugares peligrosos, que una persona que quizás no conocía el camino, que quizás no conocía el terreno, podía caer en ese hoyo y lastimarse gravemente, peligrosamente. Fíjese que interesantemente, por ejemplo, en Proverbios 26-27, dice lo siguiente: el que cava hoyos caerá en él, o en ellos. El que cava un hoyo caerá en él. Salmo 7:15 dice: ha cavado una fosa y la ha ahondado, ya ha caído en el hoyo que hizo. Fíjese qué interesante, porque los soberbios me han cavado hoyo, pero no se dan cuenta que el peligro más grave o el peligro más, no más grave, la posibilidad, eso es lo que quería decir, la posibilidad más segura
de que alguien caiga en ese foso, en ese hoyo que alguien ha cavado, es justamente la persona que lo cavó. Justamente él. Ahora, ¿cuál es el sentido? ¿Qué es lo que está diciendo el salmista en un sentido cuando dice los soberbios me han cavado hoyo? Básicamente los soberbios han puesto obstáculos a mi caminar, a mi andar. Han puesto trampas y trampas peligrosas. Eh, ¿Han visto un programa de televisión que dan en televisión nacional? Ahora caigo, donde van haciendo preguntas, preguntas y respuestas, qué sé yo, y de pronto cuando alguien pierde, no sabe la pregunta, se abre el piso y la persona cae. ¿Sabía usted que una persona cayó sin darse cuenta que iba a caer y tuvo varias fracturas? Porque cuando yo sé que estoy expuesto a caer a algo, me preparo. Cuando sé que voy a caer en algún lugar, me preparo, mi cuerpo se prepara. Pero cuando caigo sin preparación, es lo más terrible que hay. Porque como no estoy preparado para la caída, no me acomodo, no me aseguro y caigo mal. Bueno, un poco es eso. Es esto lo que pasa acá, ¿no? Hombres han preparado, los soberbios han preparado trampas para el salmista. Y el salmista llega a un punto en que dice, casi me han echado por tierra. Casi, por poquito. ¿Lo lograron? No. No lo lograron. ¿Sabe por qué? Primero, porque fíjese lo que pasa con los soberbios. Según qué cosa ellos no proceden. Según el texto, verso 85. Según tu ley. O sea, ellos han maquinado todo esto, han preparado todo esto, pero no han considerado la ley del Señor. O sea, lo que están haciendo no se ajusta al plan soberano de la voluntad de Dios. No se ajusta. Entonces no tienen el respaldo del Señor. Segundo, todos tus mandamientos son verdad, dice el salmista. Vale decir, el salmista sigue dependiendo, sigue confiando en la palabra del Señor, ¿no es cierto? A diferencia de los soberbios. Y él dice algo, ¿no? Sin causa me persiguen. Aquí no hay razón justificada para hacer lo que están haciendo. No hay causa probable, no hay ninguna justificación, no hay nada que respalde la conducta de los soberbios, sino su propia soberbia. Sino simplemente su propia soberbia. Y es así como llegamos al verso 87. Casi me han echado por tierra. ¿Se acuerda que en las dos estrofas anteriores también el salmista habló de que estaba en tiempo de aflicción? Pero él reconoce que estos tiempos de aflicción han sido buenos para él. Recuerde que en la novena estrofa, él dice que en el verso 67, él dice que la humillación ha sido buena para él. ¿Por qué? Porque le ha encarrilado en el camino del Señor. Descarriado andaba yo antes de mi humillación, mas ahora guardo tus estatutos. O sea, el ser afligido, el ser humillado por el Señor le permitió encarrilarse, enrielarse, entrar en el camino del Señor. Y la semana pasada veíamos, ¿no? En el verso 73, una promesa hermosa que también la consideramos, ¿no? Dios nos hizo, Dios nos creó y Dios nos estableció, vale decir, Dios nos crió. Y el hecho de que Dios nos haya creado y que Dios nos haya criado nos asegura algo. Dios no nos deja solo. Menos aún en el tiempo de aflicción. Pero ¿es agradable el tiempo de la aflicción? ¿Es algo grato para nosotros? ¿Es algo que nosotros quisiéramos? ¿Sí o no? No, no.
Déjeme decir una cosa, la aflicción afecta a nuestros estados de ánimo. La aflicción afecta a nuestra confianza, afecta a nuestra seguridad. Por eso creo que también el salmista dice, no, casi me han echado por tierra. ¿Y sabe cómo se expresa bien esta situación? En los primeros versículos de esta estrofa. ¿Cómo comienza la estrofa? Desfallece mi alma, desfallece mi alma por tu salvación, más espero en tu palabra. Verso 82, desfallecieron mis ojos por tu palabra. Desfallece mi alma, desfallecieron mis ojos. ¿Qué significa desfallecer? ¿A qué se parece desfallecer? ¿A qué palabra se parece? A fallecer, ¿no? ¿Sí? Pero déjeme decirle que por poquito son distintas. Casi son iguales, pero no son iguales. ¿Sabe lo que significa o lo que en un sentido quiere decir desfallece? Desfallece, desfallecieron. Significa literalmente perder las fuerzas. Es perder las fuerzas al punto de llegar quizás a desmayar. Eso es desfallecer. Desfallecer. El jueves en la noche íbamos de vuelta a casa, me había acompañado Sandra y mi suegra al campamento y también había ido la Yaque con nosotros. Y en un momento yo iba muy cansado manejando al volante. Y yo les dije, no, me despiertan cuando lleguemos. Peligroso eso, ¿no? Me despiertan cuando lleguemos. Entonces la Yaque amablemente me dijo, yo puedo manejar, eso me despertó. Eso me activó. Abrí los ojos, me recuperé inmediatamente cuando me dijo, yo puedo manejar. No, dije, ya, no, sí, voy bien. Casi desfallezco al volante. Desfallecer es estar tan agotado, es perder las fuerzas al punto de llegar a desmayar, es llegar a un estado de agotamiento mental y anímico. Ahora alguien diría, pero pastor, el agotamiento es corporal. ¿Cómo que un estado, cómo es esto de llegar a perder la fuerza o tener un agotamiento mental y anímico? Sí, hermano, lo que pasa es que increíblemente usted puede estar agotado físicamente, pero tener buen ánimo y sigue, y avanza, y le sigue dando, y le sigue dando. Pero si usted está mentalmente o anímicamente cansado, su cuerpo probablemente no está agotado, quizás no ha trabajado, quizás ha estado durmiendo y usted se va a levantar y se va a levantar con esa sensación de agotamiento, de letargo, de no querer hacer cosas. ¿Por qué? Porque su mente, su ánimo, de alguna manera controlan su cuerpo. El salmista habla de esto, ¿no? Fíjese lo que dice, desfallece qué cosa. ¿Qué desfallece primero? El alma, el alma. ¿Qué es el alma? ¿Se acuerda que hemos hablado un poco de eso? En antropología se habla de esto. ¿Qué es el alma? Antropología, que es una de las 10 doctrinas básicas, la antropología bíblica, ciertamente. ¿Qué es el alma? El lugar donde nuestra personalidad se desarrolla, donde nuestras emociones cobran significado. Es quiénes somos. Mire, si usted es depresivo, eso tiene que ver con su alma. Si usted es colérico, tiene que ver con su alma. Si usted es flemático, tiene que ver con su alma. ¿Qué más? Si usted es extrovertido, tiene que ver con su alma. Fuimos todos creados con los mismos componentes, pero no todos tenemos el mismo carácter.
De hecho, dentro de una misma familia, probablemente Annie podría dar testimonio de esto. Sus tres hijos son parecidos, pero a la vez son muy distintos entre ellos. ¿O no? A mí siempre me llama la atención el Ricardo. Lo voy a apelar a él que no está. Usted lo mira al Ricardo y es como súper calladito, ¿no es cierto? No habla mucho. Pero cuando habla, es bueno para la talla, es bueno para molestar. Y uno lo ve y no creería que es así, pues. Pero es así, es así. Bueno, dejemos ahí nomás porque los otros dos están acá, no los puedo pelar. Desfallece mi alma, dice el salmista. Ha llegado a un punto de agotamiento. Porque déjeme decirle, querido, que la aflicción es un proceso. Y a veces es un proceso más largo de lo que uno quisiera. A veces la aflicción es este proceso más extenso de lo que uno quisiera. Desfallece mi alma por tu salvación, más espero en tu palabra. Verso 82. ¿Desfallecieron qué cosa ahora? Mis ojos por tu palabra. ¿Sabe cuál es la idea aquí en esta expresión? Un poco es que el salmista busca la salida y no la encuentra. Y busca y busca y busca y se cansa de tanto buscar y no encuentra la salida. Esa es la expresión. Ahora, hermano, déjeme decirle una cosa. Hay algo que nosotros como creyentes no podemos olvidar nunca. ¿Sabe qué es? Que Dios nos ha llamado a andar por fe y no por vista. Y la fe es interesante porque en Hebreos capítulo 11, verso 1, se nos dice, en esta definición bíblica de lo que es la fe, se nos dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de qué cosa. De lo que no se ve. No se trata de lo que yo veo o no veo, sino que se trata de confiar en que hay una salida. Por muchos años, casi 6 o 7 años, mientras trabajé en Copec, tuve que viajar todas las semanas a Viña del Mar. Viajaba el día martes, volvía el día miércoles. Y usted sabe que por la ruta 68 hacia la costa hay dos túneles. Está el túnel Zapata y Lo Prado. Nunca me acuerdo cuál de los dos el primero y cuál de los dos el segundo, yendo de aquí hacia allá. Pero da lo mismo. Pero sabe que cuando usted va hacia allá, el segundo túnel tiene una característica. Bueno, primero la extensión, son distintos. Uno tiene más o menos un kilómetro, como 1300 metros, 1,3 kilómetros de extensión. El otro es más extenso. Tiene casi 3 kilómetros de extensión. El segundo. Y el segundo tiene una particularidad, que es en curva. Es en curva. Entonces, cuando usted entra al túnel, no ve la salida. En el primero sí, usted entra al túnel y al fondo ve la salida. Porque es más corto y es recto. Pero el segundo es más largo y en curva. Entonces, cuando usted entra, no ve la salida. La única opción que usted tiene, ¿sabe qué es? Avanzar. Confiar que aunque no ve la salida está. Es la única opción que tiene. Porque la otra opción es simplemente devolverse. Devolverse. Pero esa no es una opción cuando uno quiere llegar al destino al cual va, ¿no? Entonces usted entra, tiene que avanzar. Y por un buen rato no ve la salida. No ve la salida. Pero cuando quedan más o menos 500, 600 metros, usted empieza a divisar al fondo una pequeña luz, que a medida que avanza, se empieza a agrandar. ¿Sabe lo que es eso, no? La salida. La salida.
¿Sabe que ese es un buen ejemplo de que nosotros debemos andar por vista, no debemos andar por vista, sino por fe? Debemos confiar que a nuestro tiempo de aflicción, que nos lleva a un punto extremo de agotamiento físico, emocional, mental, siempre Dios tiene una salida. El apóstol Pablo escribe ahí en 1 Corintios capítulo 10, verso 3 y el 13. Y él escribe diciendo que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, dice. Y la clave, la centralidad de ese texto está en esa frase, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar, o no nos dejará ser probados más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba, ¿qué es lo que dará? La salida. Hermano, el salmista llegó a un punto de estar agotado, de estar cansado, de casi desfallecer, de casi ser tirado por tierra. Pero él lo dice, ¿no? Casi, casi. Porque en esos momentos de fatiga, de cansancio, de agotamiento, ¿qué es lo que hizo él? Verso 81, esperó en su palabra. Verso 83, no olvidó sus estatutos. Verso 86, todos tus mandamientos son verdad. Verso 87, no he dejado tus mandamientos. Pero lo más interesante, lo más hermoso de esto, ¿sabe qué es? Que estos momentos de aflicción, de cansancio, de desfallecimiento, de agotamiento, en estos momentos, ¿qué es lo que hizo él? Oró al Señor y le pidió algo particular. Verso 88. Vivifícame. Vivifícame, ¿no es cierto? Conforme a tu misericordia. ¿Y qué cosa? Y guardaré los testimonios de tu boca. ¿Se acuerda que un poco antes también habló de vivificar en el verso 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra, y explicamos lo que significaba vivificar? Y dijimos que vivificar significaba literalmente vuelve a darme vida. Restituye mi fuerza, restituye mi energía. Señor, casi estoy abatido en tierra. Señor, mi alma ha desfallecido. Señor, mis ojos desfallecieron. Estoy agotado. Estoy cansado. Casi no tengo más fuerzas. Lo único que me queda es que tú me des la vida, la fuerza, la energía que necesito. Interesantemente, el salmista no le dice al Señor, sácame de la aflicción. No le dice, sácame de esta situación compleja, triste en la que estoy, donde me han acusado injustamente, donde hombres malvados, perversos, soberbios han ideado, han forjado mentiras en contra de mí, donde hombres soberbios, perversos han cavado hoyos, me han tendido trampa. No me saques de eso. No le dice eso, sino que le dice, dame fuerzas, dame energía para soportar, para sobrellevar el peso. El salmista no se queja. Esta semana conocí una señorita en un campamento en Tierra Alta. Se acercó a hablar conmigo. Me habían hablado de ella porque me dijeron que quería estudiar. Entonces dije, genial, pues, la facultad. Vino a hablar conmigo y me contó un poco su historia. Y después de hablar con ella le dije, ¿sabes qué? Creo que la facultad no es el lugar para ti. Esto lo editan después para que Mauricio no lo vaya a escuchar, por favor. Le dije, yo creo que la facultad no es para ti. Ni siquiera el Instituto Bíblico Online. Le dije, yo creo que para ti el lugar es el Seminario Teológico Logos. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen clases asincrónicas. ¿Sabe lo que significa eso? Bueno,
en cualquier momento puede tener la clase. Le mandan un link y usted tiene, por ejemplo, desde el lunes entre las 9 de la mañana y el viernes a las 8 de la noche, tiene para abrir el link, escuchar la clase, ¿no es cierto? Tiene cómo conectarse con profesores para preguntas y respuestas, pero también le dan un tiempo determinado para entregar los trabajos que tiene que entregar. Nosotros no le servimos a ella porque tenemos clases presenciales, lunes a viernes de 9 a 2 y media del día, y nuestro instituto bíblico tiene clases online, pero fijas entre las 8 de la noche y las 10 y cuarto de la noche. 10 y cuarto de la noche. Ella vive en Talagante, no puede ir todos los días a la facultad, ir y volver. Lo mejor para ella era irse a quedar interna. Pero ella me contó que hace un mes y medio atrás o 2 meses atrás amputaron a su padre desde la rodilla hacia abajo de una de sus piernas. Y ella necesita cuidarlo. Entonces usted entiende por qué es mejor Logos que cualquier otra alternativa, ¿no? Pues ella no puede salir de la casa. Es más, las clases online no le sirven, porque son en horario fijo y se imagina que su papá tiene una emergencia en ese horario y ella tiene que salir de la clase. Mientras que estas clases, el otro sistema, ella lo ve cuando puede. Yo le dije, hermana, querida, me encantaría que viniera a estudiar con nosotros, pero yo debo pensar en ti, no debo pensar en nosotros. Y lo mejor para ti es esta opción. Ahora, de nuevo, que Mauricio no sepa. ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto, no? Porque una cosa que me emocionó de esta niña fue que ella dijo, yo quiero honrar a mi papá. Y yo le decía, tú necesitas honrar a tu papá. Una mujer relativamente joven, 27 años, que necesitaba honrar a su papá. No se quejó, no cuestionó, ¿por qué? ¿Por qué si por años yo he querido, he tenido el deseo de servir, de prepararme para servir mejor al Señor, justo cuando puedo dar el paso viene esta situación? ¿Por qué? No, no se quejó, no se quejó. Simplemente lo aceptó. Y ella está haciendo los ajustes para poder seguir con su plan, con lo que ella cree que el Señor quiere de ella, pero ella entiende que el Señor tiene una voluntad bien definida en su palabra para todos los hijos. Todos nosotros como hijos podemos entender que hay una voluntad bien definida para nosotros. ¿Sabe cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Sin quejas, sin reclamos, sin enojos. ¿Es fácil? Los que han vivido esta situación de tener que honrar a padre y madre en enfermedad sabrán que no es fácil, que hay cansancio, que hay agotamiento, que a veces el alma desfallece, que a veces el cuerpo desfallece, que a veces la mente desfallece, pero casi, porque podemos confiar en la palabra del Señor, ¿no? Y es interesante porque la palabra del Señor en ese caso particular dice una cosa, es el único mandamiento con promesa. Y te irá bien todos los días de tu vida y tus días serán alargados aquí en la tierra, alargados aquí en la tierra. Fíjese qué interesante, de nuevo el salmista no se quejó, no reclamó, no le dijo al Señor, sácame de este lugar, sácame de esta situación, no soporto más esta aflicción. No tuvo una oración imprecatoria, ¿no? Contra los soberbios. Mátalo, Señor, destrúyelo. No, muy por el contrario. Esta es de estas oraciones nobles que se enfocan en uno mismo. Porque hay oraciones que se enfocan en uno mismo que no son para nada nobles, son muy impías, no son para nada piadosas, ¿no? Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, haz esto por mí, Señor. No, no, acá él dice, vivifícame, renueva mi fuerza, dame valor, restituye mi energía.
vuélveme la vida. Y para ello, ¿qué era necesario? Conforme a tu misericordia, conforme a tu misericordia. Y el compromiso del salmista es, y guardaré los testimonios de tu boca. Aún en aflicción, ¿se acuerda que hablábamos de Job? Se acerca la mujer a Job y le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él dice, no, como suelen hablar las mujeres fatuas, estás hablando. ¿Qué es lo que hizo Job? No pecó con sus labios, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El salmista dice, vivifícame, dame fuerza, restituye mi energía, restituye mi vida, conforme a tu misericordia. Y yo me comprometo a hacer algo, guardar tus testimonios. Hermano, ¿está pasando por tiempos de aflicción? ¿Está viviendo tiempos difíciles? ¿Se acuerda? Yo le decía la semana pasada, mi gran temor en este punto es, ¿en qué momento estos estudios que venimos siguiendo los vamos a tener que poner en práctica en nuestras propias vidas? Mi gran temor es en qué momento yo voy a tener que poner en práctica estas cosas. ¿En qué momento yo, en medio de la aflicción, voy a tener que descansar y confiar solo en la misericordia del Señor y depender de su palabra? ¿Está pasando por tiempos así? Ánimo, ánimo. Recuerde, por poquito, casi, casi está batida por tierra, pero no lo está. El Señor está con usted. Él le creó, Él le crió, Él no le deja solo. Vamos a orar y vamos a terminar. Querido Padre Celestial, muchas gracias le damos por su palabra esta mañana. Rogamos que ella sea nuestro ánimo y nuestro consuelo en medio de la dificultad. Rogamos que ella, Señor, sea quien nos traiga alivio al alma. Lo necesitamos. Usted sabe que a veces estamos cansados. Usted sabe que a veces estamos agotados. Pero su palabra dice que los que esperan en usted renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor amado, gracias. Gracias por todo lo que usted hace por nosotros cada día. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Déjeme simplemente mencionar algo que me llamó la atención cuando estaba haciendo la lectura bíblica que yo espero que estén siguiendo. Si usted está siguiendo la lectura, sabe que estamos leyendo Hebreos, ¿no? ¿Sí? Bueno, cuando pasamos por Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, me llamó mucho la atención algo. En Hebreos 4:12 hay un texto que es muy conocido por nosotros, que habla que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estos son lindos versículos, conocidos probablemente por muchos hasta memorizados. Pero estos versículos obedecen a un contexto. No son versículos aislados, obedecen a un contexto. Y si usted mira en el capítulo 3 y también en el capítulo 4, en el capítulo 3:7 dice lo siguiente: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y en el 3:15 dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y en el 4:7 dice otra vez, termina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Y eso me hizo pensar que no es casual. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Sí. Tiene poder, sí. Nos conoce, sí. Ante ella nada quedará oculto, sí. Ella todo lo revela, sí. ¿Sabe cuál es el problema, no? Y creo que por eso el escritor de Hebreos cita 3 veces, inspirado por el Espíritu Santo, este mismo texto. El problema es que muchas veces nosotros, expuestos a la palabra del Señor, ¿qué es lo que hacemos? Endurecemos nuestros corazones. Y esa palabra que es viva y eficaz, que tiene todo poder para hacer todo lo necesario en nosotros, no lo hace porque tenemos corazones duros. Hermano, yo espero sinceramente que la palabra del Señor esté golpeando a nuestras vidas como un martillo, rompiendo todo lo que tenga que romper, pero también que nos esté haciendo cariño, eh, que nos esté tocando como si fuese una pluma, que nos hace un cariño, porque la palabra de Dios tiene ese poder de romper lo que tiene que romper, sanar, restituir, consolar lo que tiene que sanar, restituir o consolar. Que el Señor les bendiga. No se vaya hoy día corriendo sin saludar y despedirse de todos sus hermanos. Se lo pido. ¿Sí? Que el Señor les bendiga.